Este programa es clasificación B. Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos, más importantes para usted, su familia y su comunidad. Hoy vamos a hablar de un tema poco frecuente. ¿Cuál es la función social de un escritor, de una escritora? Es decir, sabemos todos ¿qué hace un carpintero? Él construye muebles para beneficio de la comunidad a partir de trozos de madera que es, ya sabemos, lijada, es ensamblada, pintada, barnizada. Y todos en nuestras casas tenemos piezas de madera y le damos de alguna forma su crédito a todos los constructores de estos muebles. Pero ¿cuál es la función de un escritor? Que en mi opinión, en mi experiencia, es realmente importante para el desarrollo de un país. Para ello tenemos el gusto, el enorme placer de contar con 3 escritores que son representativos de distintos rubros de la publicación, de la literatura, de la historia en Querétaro. Ellos son Miguel Aguilar Carrillo, Edgardo Moreno Pérez y Gil Miguel Sandoval. Los libros que ha publicado Miguel Aguilar Carrillo, que es poeta, son, entre otros, Lejos de juzgar a los espejos, una antología que fue realizada por el propio escritor, publicada por Editorial Caligrama. Esta es una publicación que yo coordiné hace ya 10 años, que se llama Querétaro, ciudad de 100 poemas, donde hicimos la recopilación de 100 autores representativos del idioma español, uno de ellos Miguel Aguilar Carrillo. Miguel Aguilar ganó en el año 2019 el Premio Estatal de las Artes. Tiene muchos reconocimientos, algunos de ellos de carácter internacional. Y quisiera preguntarle a Miguel Aguilar, ¿cuál es, en su opinión, la función social de un escritor? Si es tan amable, Miguel Aguilar. Hola, Araceli, qué gusto estar contigo a su sana distancia, como estamos padeciendo en estas épocas. ¿Cuáles son los factores ambientales? Me preguntas del escritor. Yo creo que primero habría que ver, ahorita como que la función del escritor se ha magnificado desde el romanticismo y lo ha hecho una persona cuyas opiniones puedan tener un impacto social. Y a veces desmesurado. Yo creo que yo, como soy más que escritor, digamos, soy poeta, o trato de ser poeta, yo creo que los factores ambientales sí influyen, porque todo lo que te rodea influye en tu creación. Nosotros no podemos estar, por decirlo de alguna manera, alejados del mundo, sino que tenemos que estar viviendo en este mundo, en este ambiente, ¿sí? Yo creo que el poeta un poeta de Suecia que tiene mucho frío, pues va a escribir diferente a un poeta cubano que tiene mucho calor y que tiene mucho, influye en todos los aspectos, ¿no? No solamente los ambientales, sino también la cultura propia. No es lo mismo escribir en español que escribir en inglés. No sé, yo creo que sí influye tu medio ambiente para que escribas lo que escribes. Otro de los autores que nos acompaña en este foro es Edgardo Moreno Pérez.
Edgardo Moreno Pérez se ha especializado en la historiografía del estado de Querétaro y en general de esta región del país. Ha presentado sus trabajos a nivel internacional en congresos, convenciones, en reuniones que abarcan varios países de América Hispana. Entre sus libros dedicados a Querétaro están, por ejemplo, La Casa de los Consejos. Esta casa fue la residencia de uno de los doradores, de los escultores más importantes del virreinato, quien Francisco Martínez Gudiño también era constructor, fue el creador del proyecto del Real Colegio de Santa Rosa de Viterbo y también fue el creador, el constructor de muchos de los retablos barrocos del templo de Santa Clara, es decir, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Y esta casa tiene una historia fascinante, hoy en día sigue siendo uno de los espacios del gobierno del estado. Vuelo y andanzas por los barrios de Santiago de Querétaro da respuesta a muchos de los temas que domina Edgardo Moreno, entre ellos los mercados, el comercio en general, sea de tipo ambulante o fijo, cómo se fueron conformando los barrios, el nombre de las calles y la forma de comunidad que tienen estos espacios de la ciudad Santiago de Querétaro. Y son apuntes para una historia del teatro y de las artes escénicas. Son algunos de los muchos títulos que tiene este doctor, que ha hecho una serie de investigaciones sobre la historia de Querétaro que le han llevado a formar parte del Seminario de Cultura Mexicana y de otros organismos. Edgardo Moreno, quisiera preguntarle, ¿cuál es la función social del escritor? Araceli, gracias por la posibilidad de divagar sobre un tema que forma parte de mi quehacer y que se ha convertido en un estilo de vida por un poco más de 40 años. Los factores ambientales son diversos porque es una actividad compleja. Intervienen procesos del propio pensamiento y hay que entenderlos como un proceso cognitivo. Por otra parte, es poner fuera de nuestro pensamiento, hacerlo evidente, esas subjetividades. Influyen muchas cosas, en algunos casos las cargas oníricas, la realidad de nuestro entorno, los intereses profesionales, cómo construimos historias y compartirlas. Por ejemplo, en mi caso, en algunos trabajos, desde la oralidad de aquellos cuentos, leyendas, tradiciones que contaban los viejos para hacerlos escritura. Gil Miguel Sandoval es otro de nuestros ponentes en este programa. Él es un abogado de la Universidad Autónoma de Querétaro y se ha especializado en derechos de autor en esta legislación, además de que es profesor universitario. Gil Miguel Sandoval es cuentista y ha publicado 11 cuentos cortos para noches de insomnio, una obra realmente divertida en la que refleja el lenguaje de los jóvenes contemporáneos y sus esquemas de pensamiento, sus formas de relacionarse con el mundo. Araceli, nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Los factores ambientales que inciden en el trabajo de un escritor, creo que partiendo del punto que el escritor lo que refleja en su obra es meramente su pensamiento, pues todo el entorno que lo rodea es lo que construye su pensamiento, su forma de ver la vida, su forma de apreciar las cuestiones. Yo creo que los factores ambientales idóneos, o más bien los factores ambientales que resultan o que son naturales, son por ejemplo la política, las ideas políticas del escritor, todo lo que trae aparejada su ideología. Recuerdo por ejemplo las obras de Mario Benedetti, que es uno de mis escritores favoritos, en donde si bien la obra no era meramente política, en muchos de los cuentos, por ejemplo, cuentos cortos que escribía, tú podías ver ese tinte político, esa vivencia en Uruguay respecto a
conflictos militares, toma de militares, un control totalmente gubernamental, un pueblo oprimido, etc. Y si bien, bueno, en muchas obras sí lo hacía, pero en muchas de ellas no lo describía directamente y era parte del entorno y se reflejaba en su propia obra. Este es un factor ambiental muy importante. Entonces, por un lado sería la cuestión política. También, por ejemplo, la cuestión religiosa incide mucho respecto a cuáles son las creencias del escritor, la manera de poder concebir la vida en la naturaleza y Dios, por el escritor también es bastante trascendente y necesariamente se va a ver reflejado en su obra, ¿no? La percepción también del amor, por ejemplo, todo lo que es la percepción de esos sentimientos, de qué manera los puede expresar el escritor directamente, influyen mucho en todo lo que fue su dinámica de vida. Si fue una persona que sufrió, por ejemplo, en ese tipo de dotes. Yo recuerdo mucho también, por ejemplo, Amado Nervo, en su obra La amada inmóvil, donde bueno, pues él estaba supeditado a la pérdida de su pareja, y bueno, pues puedes ver toda la depresión que puede conllevar en su obra por perder a la mujer que tanto amaba, ¿no? Después viene también Elevación, que es donde viene la reconciliación con la vida. Pero definitivamente pues son factores que influyen, ¿no? Son factores ambientales que sin duda describen la personalidad y se ven reflejados claramente en las obras del autor, ¿no? Quisiera preguntarles, en su experiencia, desde su visión, ¿es necesario que el escritor se comprometa con una obra de tipo social que tenga una ideología marcada que refleje en su obra? ¿Es un tema social o político el centro de su escritura? Bueno, yo creo que es difícil dar una respuesta a a esta pregunta que me haces, Sara, porque, vamos, todos somos hombres políticos y sociales, y todos tenemos una postura ideológica, y todos tenemos una manera de percibir al mundo. Ahora, si tú escribes desde la ideología, yo creo que eso es negativo, ¿sí? Porque tú tratas de demostrar que tú tienes la verdad. Y la verdad, quién sabe dónde se encuentra, ¿sí? Y la verdad tuya es diferente a la verdad ajena. Lo que tienes que establecer es un diálogo, y sobre todo la poesía, que es una obra muy abierta, y que se presenta a varias interpretaciones, pues uno la puede leer de manera política o de manera social o de otra manera. No es lo mismo leer a Cervantes en su tiempo que leer el Quijote actualmente, porque nuestros referentes son diferentes y del loco aquel que hacía locuras, ahora vemos la figura del idealista que nos da grandes enseñanzas, ¿sí? Y que vivió bajo sus circunstancias, y estas circunstancias lo llenaron, ¿sí? Hicieron que él escribiera sobre estas circunstancias, ¿no? Por eso el Quijote está vivo todavía, porque se presta a reinterpretaciones. Y entonces yo creo que no es mostrar la ideología, sino la sinceridad al escribir lo que verdaderamente te preocupa. Muchas gracias, poeta. Edgardo Moreno, ¿qué opina usted? La escritura y la lectura son consideradas en sí prácticas sociales porque forman parte de la cultura. Ponen en evidencia cómo el individuo se relaciona con las artes, las ciencias, con su entorno. Las prácticas sociales, creencias, están implícitas en el producto literario, toda esa producción que se da, ya sea de grupos marginales, grupos sociales, grupos literarios. Escribir y pensar es comprender la escritura como un instrumento de desarrollo del pensamiento
de la elaboración también de conocimientos. Al final de cuentas, la escritura es una herramienta de la libertad. Muy amable, muchas gracias. Gil Miguel Sandoval, ¿cuál es su opinión? Esa es una muy buena pregunta, Araceli, y me parece que es muy controversial. Es necesario que un escritor tenga alguna afinidad o un compromiso con algún fin social o un tema político. Creo que es muy controversial. Yo te diría que no y definitivamente no. O sea, un no rotundo. No tiene que tener un escritor necesariamente un fin político, un fin social o un compromiso determinado con alguna cuestión. Y me parece que eso en los últimos tiempos se ha visto bastante, ha existido mucha presión al respecto, ¿no? Vivimos en un mundo que me parece que es tan pero tan tolerante que se ha vuelto absurdamente intolerante, ¿no? Por ejemplo, te podría hablar que producciones cinematográficas o inclusive series de televisión en Estados Unidos, pues muchas veces los movimientos lésbico, gay, transexuales, etcétera, etcétera, hacen mucha presión para que exista una obligación de meter un personaje que tenga estas características en la información como un tema de inclusión, por ejemplo, ¿no? A mí me sucedió una vez, en alguna ocasión, en una presentación de un libro, donde me preguntaron si yo tenía algún personaje homosexual en mis libros. Y la verdad es que no supe qué contestar porque no me acordaba, o sea, no era como algo, es que, a ver, déjame pensar, ¿no? Porque no es algo que tengas en la mente. El problema es que, digo, obviamente con todo respeto a estos grupos, pero me parece que ya hay una imposición bastante fuerte para muchos temas, ¿no? Feminismo, ese tipo de cuestiones. Y a veces como si el escritor tuviera que estar obligado a comulgar con estos principios, y déjate comulgar, ¿no? Para poder incluirlos, ¿no? Dentro de su obra, como si fuera una obligación. Y eso a final de cuentas es una censura distinta, puesto que no hay alguna razón de ser, ¿no? Yo me imagino, si a mí me obligaran, oye, tienes que poner en tus cuentos por lo menos 1, 2 o 3 personajes que tengan cierta característica, por ejemplo, un travestismo tiene que aparecer en tus cuentos, y yo diría, pero ¿por qué, no? Digo, puede aparecer, por supuesto que puede aparecer, ¿no? Si al final de cuentas la historia así surge, así nace de mi inspiración, pero no que me la tengan que imponer, ¿no? Y eso, por ejemplo, en fines ideológicos, religiosos, en todo opera. Me parece que ahorita estamos en una dictadura bastante complicada, dictadura de las ideas, ¿no? En donde a veces creo que detonan en censura. Ese es mi personal punto de vista y, bueno, independientemente y obviamente con todo respeto para cualquier grupo, ¿no? Me parece que la inclusión a veces ha sido más dictatorial y yo creo que no debe ser así porque raya en la censura. Gracias a nuestros 3 ponentes sobre sus puntos de vista. Ahora, quisiera preguntarles, ¿es menos auténtico el escritor que vende cientos de miles de ejemplares, algunos han llegado a vender millones, frente al que lucha por publicar sus libros y distribuirlos casi de mano en mano? ¿Quién es, en su opinión, el escritor más valioso? ¿El que recibe el aplauso de la crítica o el del público? Miguel Aguilar. Yo creo, mira, hay Ernest Junger dice que es más fácil vender 100,000 libros en un mes que en un siglo. Y esto, podríamos decir, te habla de la autenticidad del escritor. Hay escritores que quieren vender, ¿sí? Hay muchísimos casos de escritores que quieren vender y pues están en su derecho de vivir de la escritura. Hay otros que buscamos ser de otra manera diferentes y son auténticos. Bueno, y estos escritores pueden ser auténticos porque a ellos lo que les interesa es el dinero, ¿no? La fama, las entrevistas, todo ese tipo de cosas. Pero aquel que busca, que se esfuerza por buscar el apoyo institucional o el apoyo de los amigos o buscar una editorial que te pueda aceptar el libro, tratar de ganar un premio, pero que tú escribes con honradez, ¿sí? Sin buscar el lucro, pues yo creo que podría ser también, yo creo que tiene otro valor lejos del dinero.
¿sí? Recuerda, Kafka publicó muy poco en su vida y todavía le pidió a su amigo que quemara sus ejemplares. Y sin embargo, la visión del mundo de Kafka, la visión que nos mostraba, sigue estando vigente y sigue estando presente. Y ya después no se van a vender 100,000 libros de la Metamorfosis en un mes, pero yo creo que se han vendido más de 100,000 en el siglo que lleva de haber sido publicada, ¿no? Entonces, yo creo que hay que diferenciar qué es lo que busca el escritor. Vender, pues está en su derecho, ¿sí? Tratar de mostrar una verdad, también tenemos derecho, aunque no ganemos y no vivamos de esto. ¿Cuál es el valor? El valor se lo va a dar la persona que obtenga este objeto llamado libro, llamado poema, o llamado pieza musical, o llamado obra de arte, o llamado, pues, un objeto que podríamos decir trascendente. Muchas gracias, poeta. La misma pregunta, ¿el escritor más exitoso desde el punto de vista de las ventas es más valioso? Para Gil Miguel Sandoval. Gracias, Araceli. Otra pregunta bastante controversial respecto a si el escritor que vende cientos de miles de libros es más auténtico que el escritor que lucha todos los días para intentar lograr colocar sus ejemplares. La verdad, yo creo que no influye realmente el tema de la venta. Inclusive te comento que es algo polémico porque sucede mucho en redes sociales, por ejemplo, o en foros de escritores o en foros de autores, donde hay una especie como de bullying muy marcado a lo que es la literatura comercial, ¿no? De hecho, siéndote muy honesto, me parece que siempre hay un dejo de ego, un dejo de una sensación de que un escritor tiene que ser apegado, tiene que estar apegado a ciertas corrientes literarias o escritura bastante compleja, grupos que si no escribes como Jorge Luis Borges, ¿no? Como tipo el Aleph, el Inmortal, etcétera, etcétera, tal vez tú consideran que tu calidad literaria no es correcta, ¿no? Entonces, eso creo que creo que le ha pegado muchísimo al arte, inclusive a la propia literatura. Critican mucho, por ejemplo, autores de superación personal, por ejemplo, Paulo Coelho es alguien sumamente buleado en redes sociales respecto a, y bueno, al final de cuentas este cuate vende y vende y vende libros, ¿no? Y esos libros han ayudado a las personas y sus libros, bueno, siguen siendo exitosos. En México, por ejemplo, noto porque critican mucho a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que por ejemplo él estuvo en la FIL el noviembre pasado presentando su libro con el auditorio lleno. Entonces, a veces ese tipo de literatura comercial es más sujeta a la crítica, pero yo creo que es infundada. A final de cuentas, si venden libros es porque son buenos libros y porque a la gente le gusta. Bueno, lo de que sea un buen libro o no sea un buen libro, creo que eso debe de estar siempre en la propia percepción del autor, ¿no? No me voy a meter yo a afirmar si para mí son buenos o malos, pero creo que hay libros para todos, ¿no? El sol sale para todos, hay literatura para todo tipo de personas, para todo tipo de edades, todo tipo de grados. Entonces, yo creo que es un mundo que donde debemos de coexistir todos los escritores, ¿no? A mí me parece que alguien que ha logrado vender muchos libros, pues no es que sea mejor escritor, sino que simplemente es alguien que logró hacer mejor su trabajo comercial, por así decirlo, ¿no? Hay muy buenos escritores. Yo he leído grandes autores que realmente pues, son libros que están vendiendo en el centro en Querétaro porque no han tenido la difusión que se debiera de, ¿no? Pero eso a final de cuentas es un tema comercial que va mucho, es muy distinto respecto a la calidad literaria, ¿no? Gracias, Gil Miguel. Y quisiera preguntarle lo mismo a Edgardo Moreno Pérez. ¿Qué opina usted, doctor? No necesariamente. El asunto radica en que un autor vende miles de ejemplares porque tiene un apoyo de la crítica literaria, de la publicidad, de las editoriales, su presencia en los medios, en las ferias de libros de gran fama internacional,
Y por otra parte, también hay casos de autores que se han autopromovido con gran éxito, y mucho depende de los gustos, las aficiones. Aquí no estaríamos hablando de la calidad o la cantidad. Muy, muy amable, Gil Miguel. Es sin duda interesante lo que han dicho. Y en estos tres escritores, a mí me consta personalmente, ya que he leído a profundidad sus obras y los conozco en diferentes ámbitos, que hay un compromiso auténtico por la palabra escrita, por la literatura, por mejorar cada vez más su técnica, sus diferentes herramientas de trabajo para afilar la pluma, para ser mejores narradores y poetas cada vez, para hacer una investigación más acuciosa y reflejarla en sus libros. Agradeciendo mucho su participación, quiero también dar las gracias a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue hasta sus pantallas. Nos vemos en una semana en Suma 2.